oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba a Muy buenos días, mis amados hermanos. El Señor les bendiga grande y poderosamente. Estamos transmitiendo una prédica más en este domingo 4 de octubre del 2020. Por causa nuevamente de la pandemia, hermanos, esperemos en Dios que sean las últimas semanas. Esperamos en Dios que pronto podamos volver a reunirnos como iglesia en las instalaciones. Y queremos mostrar un mensaje más de esta poderosa palabra de Dios que lleva como título La importancia de la familia.
Queremos saludar a todas las familias que integran las iglesias de Cristo, Restauración, Gracia y Verdad, a todas las familias que nos oyen también a lo largo y ancho de la República Mexicana, y donde quiera que llegue esta transmisión, el Señor les bendiga. Saludos a toda la familia, saludos a los que están en Tecomán, Colima, Guadalajara, en Michoacán, en Ciudad de México. Saludos a toda la familia que se encuentra también en Ciudad Juárez, a todas las familias que reciben esta transmisión. Saludos hasta Sonora, saludos también allá por Tecate, por el norte del país. Saludos a Chiapas también. Saludos a todos los que nos sintonizan, nos buscan en este canal de YouTube para que reciban la bendición de la palabra de Dios. Una vez más, les recuerdo el título de este tema: la importancia de la familia. Vamos a iniciar, como siempre, ya es nuestra muy buena costumbre, orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Padre, en esta hora te rogamos, Señor, que por tu misericordia nos concedas tener, Señor mi Dios, un tiempo agradable, un tiempo de bendición, acompañados de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Te rogamos, Espíritu Santo de Dios, que nos dirijas en esta mañana. Dirígenos en este tiempo, Señor, que vamos a compartir con todos aquellos que van a escuchar tu palabra, todos aquellos que la van a recibir. Bendíceles. Llena de bendición sus hogares, de paz, de armonía, de unidad. Que las familias puedan escuchar, Señor, este mensaje, un mensaje de bendición, Señor, que ha venido de lo alto de tu trono. Que tu gloria se manifieste, Señor, rompiendo ataduras y ligaduras de impiedad. Que tu gloria, Señor, prepare el corazón de padres e hijos, de abuelos y nietos, y aún bisnietos, por tu gracia y tu misericordia. Prepara nuestro corazón para tu palabra, prepara nuestros oídos espirituales, y que tu palabra produzca fruto, buen fruto y mucho fruto al 30, 60 por 1. Que tu gloria se manifieste con poder y sanes a los enfermos, Señor. Que glorifiques tu nombre en cada necesidad y rompas, Señor mi Dios, todo estorbo y derribes toda barrera que el enemigo haya tratado de poner. Que tu gloria, Señor, llene el corazón de cada familia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Una vez más, les recuerdo el título de esta prédica: la importancia de la familia. Y para esto, vamos al primer libro de la Biblia, que se llama Génesis, capítulo 1, verso 27 al 28. Dice así, leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El plan de Dios era formar la primer familia desde el principio de los tiempos, llena de bendición, con autoridad sobre toda la creación y con un plan definido. Dile al que está a tu lado: hay un plan para tu familia. Si tú estás solo en tu casa o estás sola escuchando, dile a Dios: dirígeme a tus planes. Dios tiene un plan para ti. No se ha olvidado de ti. Dios tiene propósitos especiales para ti y para tu familia. Solamente que estamos tan ocupados a veces en el trabajo, en los problemas, con los hijos, en la casa, que nos olvidamos de consultar a Dios para saber cuál es ese plan especial que tiene para cada uno de nosotros y para nuestras familias. Desde el principio de los tiempos, en el primer hombre y la mujer que Dios creó, Adán y Eva, Dios nos muestra que había un plan específico. Les dice Dios específicamente a Adán y a Eva: llenen la tierra, sojúzguenla, y todo lo que hay en ella les será para comer. Y ustedes saben el relato, si lo siguen leyendo, después de algunos versos dice que vino la tentación,
Cayó Eva en pecado, Adán también, y cayeron de la gracia de Dios. Primer problema en las familias, no pudieron obedecer un solo mandamiento. Por causa de eso perdieron todas las bendiciones que Dios les tenía en el huerto de Edén. Vamos a ver que Dios siempre ha querido restaurar y darle una dirección especial a cada familia. Vamos ahora al libro de Deuteronomio, de Génesis. Vamos a pasar 4 libros más adelante. Y en Deuteronomio vamos a leer el capítulo 6, versos 1 al 7, para ver dirección de Dios para cada familia. Leemos el capítulo 6, del 1 al 7 en Deuteronomio. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Estos versos nos hablan del interés de Dios en ti, en tus hijos, y aún hasta tus nietos. Y dice la Biblia que Dios bendice hasta 1000 generaciones. Pero en esta porción de la Escritura hemos leído que hay un propósito especial de bendición de parte de Dios para ti, para tus hijos y para tus nietos. Quizás en la mayoría de los casos pensamos hasta allí, pero también Dios tiene interés en los bisnietos, porque a cada familia, cuando lea esta porción de la Escritura, estará viendo que Dios tiene un plan para sus hijos, para sus nietos y aún para los bisnietos. Dios dice que quiere enviarnos a una tierra donde fluye leche y miel, una tierra de bendición, pero es necesario que pongamos atención a la instrucción de Dios. Dios está muy interesado en bendecir a cada familia sobre la tierra, pero depende todo esto de nuestra bendición a los mandamientos. Ya vimos que Dios habla de estatutos, Dios habla de las bases para que haya una buena relación en la familia. Y si ustedes recuerdan en la lectura anterior en Génesis, la primera familia que Dios creó llena de bendición, sin problemas de alimentación, sin problemas de provisión, sin problemas de una casa, sin problemas de pagar renta. Ellos eran dueños prácticamente, administradores de todo lo que había creado Dios, pero tuvieron un solo problema: no pudieron guardar el único mandamiento que Dios les dio. Ahora Dios, en la restauración de las familias, levanta 10 mandamientos, decretos, levanta leyes y le dice a cada familia, te dice a tu familia y a la mía, si nosotros somos capaces de guardar esos mandamientos, obedecerlos, y no solamente eso, dice que debemos enseñarles esto a nuestros hijos y aún a nuestros nietos. Nuestras familias serán familias de bendición. Dile al que está a tu lado, nuestra familia será de grande bendición si guardamos los mandamientos y se los enseñamos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y vamos a leer el libro de Proverbios. Está un poquito más adelante, quizás llegas a la mitad de la Biblia,
Te encontrarás fácilmente el libro de los Salmos y después de los Salmos está el libro de los Proverbios. Y en Proverbios vamos a leer el capítulo 22, verso 6. Si ya estamos ahí, podemos decir gloria a Dios. Proverbios 22, 6 dice así: Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esto habla de instruir a los hijos desde muy pequeños, desde que ya tienen entendimiento, aún desde el vientre. Pueden estar poniendo alabanzas que den gloria a Dios, canciones que son cristianas, que llevan un mensaje especial de bendición, que hablan de la gloria de Dios, que llenan de bendición y de paz el hogar. Les recomiendo a todos los que escuchan que pongan alabanzas cristianas en sus hogares. Verán que el ambiente, la atmósfera en casa cambia cuando dejamos de escuchar esas canciones, esas letras que hablan de amores perdidos, de narcotraficantes, de problemas y dificultades, de la puerta negra, de camisas negras. Olvídense de esas canciones y traten de inyectar en su casa la paz de Dios que viene a través de escuchar alabanzas, letras que glorifican el nombre de Dios, porque hay un salmo que declara esto: el Espíritu de Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando tú y yo enseñamos esto a nuestros hijos, muy difícilmente van a querer cambiar la dirección de las letras de canciones que desde niños los podemos acostumbrar. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Nos habla de esto también. Los niños no entienden mucho de letra, pero cuando un niño que no sabe hablar todavía y no sabe escribir, no sabe leer, escucha el ritmo de una canción, no le importa mucho la letra. Él sigue el ritmo y empieza a moverse, a tratar de bailar. Y es algo hermoso ver a nuestros nietos, a nuestros hijos, danzando al ritmo de una música, bailando, tratando de sentir la necesidad que hay en su cuerpo de recibir un mensaje a través de las notas musicales. Pero lo más importante que debemos cuidar es qué mensaje está llegando a su corazón, a su mente, a través de las palabras que hay en la música. Muchas veces un mensaje que se repite constantemente empieza a formar carácter, empieza a formar ideas, empieza a formar fundamentos de acciones que más tarde ese niño va a cometer. Si todos los días empiezan a ponerle grabaciones de ciertos mensajes, ese niño va a ir creciendo con esas letras. Y tristemente o favorablemente, depende del mensaje que permitas que tus hijos escuchen, se va a desarrollar como un muchacho sano, como un niño obediente, o todo lo contrario, depende del mensaje que haya en las letras. Por eso recomiendo mucho que aún si hay un embarazo, desde ese momento ya es tiempo de leerle salmos, de ponerle alabanzas que glorifiquen a Dios, a Cristo o al Espíritu Santo de Dios. Y cuando ese niño tenga o esa niña tenga capacidad de entender, de escuchar historias bíblicas, hay muchas historias que los niños son atentos y aman. Los niños con una desesperación mucho más que la nuestra como adultos, el seguir escuchando las instrucciones que vienen en la palabra de Dios. Hay algo muy especial cuando hay niños interesados en casa, cuando se les instruye en el camino de Dios. Pero aquí se genera un grave problema. Igual con la lectura de la porción anterior en el libro de Deuteronomio. Quizá a ti y a mí de niños no nos instruyeron en esta palabra. Y dices tú, pues lástima, me hubiera gustado desde niño tener esta instrucción. Hay un problema grave porque muchas veces nos desviamos por esa causa en nuestro propio camino. Nos fuimos por causa de vicios, torciendo
el camino recto de nuestra vida, nos apartamos de los planes y de las bendiciones que Dios tiene para nosotros y muchas veces ignoramos a Dios por años. Y eso por causa de que de niños nunca nos dieron una instrucción acerca del camino correcto y la palabra de Dios. Es una bendición completa ser instruidos desde niños, pero si tú y yo, aun si tu familia, si tienes hijos que no han sido instruidos en esta palabra, déjame decirte que aunque no hayamos aprendido y conocido a Dios desde niños, si no aprendimos bien su palabra desde niños, si no fuimos instruidos, hay una buena noticia, una solución. Esta solución Dios nos la da en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versos 1 al 8. Y habla de una historia de un hombre llamado Nicodemo, que puede ser la representación de tu vida y la mía, y el problema que teníamos de no haber conocido el Evangelio, de no haber conocido a Dios y a su palabra, de no haber guardado sus mandamientos desde niños hasta siendo ya adultos. Por la gracia y la misericordia de Dios, aún de adultos, nos sucedió esto que relata la Biblia. Dice el verso 1: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Empieza la buena noticia. Si tú y yo de niños no conocimos el Evangelio, aquí hay una oportunidad: nacer de nuevo. Vamos a ver lo que este hombre, que era un principal de la sinagoga, alguien instruido en la palabra de Dios, pero que no tenía verdaderamente en su corazón la semilla de esta palabra. Le faltaba una manifestación de Dios en su corazón. Este hombre sabía mucho de letras, pero quizás no creía al 100% lo que leía. Vamos a leer el verso 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y no te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Me podrían preguntar: pastor, ¿y qué es eso de nacer de nuevo? ¿Y qué es eso de nacer del Espíritu? Es muy sencillo, amados hermanos, todos los que escuchan este mensaje. Cuando la Biblia nos habla de esto, que es un símbolo muy grande, nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu, dice la Biblia más adelante, es simple y sencillamente cuando nosotros, que no fuimos instruidos desde niños, esta palabra nos alcanzó ya siendo adultos, en algún momento donde nos hablaron del Evangelio de Cristo, del pecado, de la oportunidad de recibir perdón de pecados por el amor de Dios y creer el sacrificio que hizo Cristo en una cruz hace casi 2000 años, empieza a despertarse en nosotros un anhelo como el de este hombre del relato llamado Nicodemo. Él, aunque conocía la ley de Dios, no tenía la llenura del Espíritu Santo, ni tenía un encuentro especial con Jesucristo. Él tuvo que salir de noche para que no lo vieran sus compañeros de sinagoga, que eran los judíos, los sacerdotes, que se encargaban de enseñar al pueblo la ley. Pero imagínense qué les enseñaban. Si este hombre dudaba y fue a consultar a Jesús a escondidas,
Pero Jesús les reveló una gran verdad. El que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Si tú y yo queremos ver el reino de Dios, necesitamos nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Simple y sencillamente, cuando ya conocimos el Evangelio y empezamos a dar nuestros primeros pasos enfocados en el Evangelio de Cristo, aprendiendo, llegará el momento, y es una etapa de fe, donde después de cierto tiempo, después de aprender este mensaje, después de estar en comunión con Dios, después de ser tocados por el Espíritu Santo de Dios, vamos a tener una necesidad de hacer lo que dice la Biblia. No lo busquen, se los voy a decir en Marcos capítulo 16. Por cuestión de tiempo no lo vamos a buscar. Empieza en el capítulo 16, verso 17 en adelante, y es donde dice el mandamiento de Jesús a sus discípulos: vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura y a toda nación, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. En ese bautizo está la clave de lo que estamos leyendo en esta porción de Juan 3, 1 al 8. Cuando una persona voluntariamente, conscientemente, identifica y entiende lo que es el Evangelio de Cristo, lo que es el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, y el propósito que Dios tiene para cada persona, para cada familia, de que cada persona que crea en ese sacrificio en la cruz de Jesucristo, y después voluntariamente creyendo en ese sacrificio, tome la decisión de bautizarse, se produce el nuevo nacimiento. Porque cuando ustedes recuerdan en películas de Semana Santa, siempre pasan la historia de Jesús, y una escena que nunca falla es el bautismo de Jesús. La Biblia explica lo que sucedió en este bautismo. Dice la Biblia que cuando Jesús fue bautizado, orando, los cielos se abrieron y una voz del cielo se oye, y el Padre dice: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús como paloma. Y es donde dice la Biblia que allí hay un nacimiento nuevo y un nacimiento en el Espíritu. El Espíritu Santo viene a morar y a entrar a nuestro corazón cuando hemos decidido aceptar a Cristo, creer en Jesucristo como nuestro Salvador y darle nuestra vida y decirle: Señor, guíame a toda luz, a toda verdad y a todo entendimiento en tu palabra. Y hacemos una decisión consciente de bautizarnos ya con conocimiento de causa. Un bebé, como muchas veces algunos siguen bautizando, no tiene capacidad de creer por la creencia de los padres, no es por la creencia de los abuelos. Cada persona, así como este hombre Nicodemo llegó delante de Jesús, tuvo que creer en el mensaje. Y él ni siquiera entendía, porque le dice: ¿y cómo puede ser esto? ¿Nacerá un hombre siendo ya viejo, metiéndose de nuevo en el vientre de su madre? Jesús le dice: si no naces del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Nacer del agua y del Espíritu es nacer de nuevo y ser un hijo de Dios cuando tú te acercas de todo tu corazón confiado en las promesas que Dios tiene para ti y para mí. Y hay un plan muy importante para ti y para tu familia. Por eso tú estás escuchando este mensaje. No es casualidad que seas quizá el primero de tu casa, de tu familia, escuchando este mensaje de bendición. Muchas veces el primero que escucha el Evangelio de Cristo, así como este hombre Nicodemo, es el que Dios quiere usar para bendecir a toda la familia. Vamos a ver un segundo problema que sucede hoy en día, y desde el tiempo del Génesis se produjo este problema: familias divididas. Vamos a ver en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, verso 25, lo que dice la Biblia.
Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Esta porción de la palabra nos menciona que una casa se refiere también a una familia. Es un simbolismo, es una ley espiritual muy importante. Aunque el contexto habla del problema que tenía el pueblo de Dios, los judíos acusaban a Jesús de echar fuera a los demonios por el espíritu de Belcebú. Y Jesús les enseña algo extraordinario, que es una ley espiritual muy importante, de gran peso desde el principio de los tiempos. Una casa dividida no puede permanecer. Y la analogía para este tiempo y para tu familia y la mía: si nuestra familia está dividida, si hay discusiones, si hay pleitos, si hay enojos y no se resuelven, hay el riesgo que suceda lo que vimos en la ilustración al inicio de la presentación de este texto, Marcos 3:25. Una casa se empieza a romper, una familia empieza a tener problemas y todo eso empieza a traer maldición y no bendición. Empezamos a ver problemas económicos, problemas financieros, porque una casa está en proceso de división y no puede permanecer. Y los problemas que se presentan generalmente son en divorcios, en escasez financiera, problemas y pleitos con los hijos y por los hijos y con los nietos a veces. ¿Cuántas veces en los periódicos hemos leído que familias tristemente tuvieron altercados por causa de herencias? Porque desde los inicios, desde las bases, no había unidad, no había armonía, había división. Una casa dividida no puede seguir en pie mucho tiempo. Una casa dividida es como un imán que atrae maldiciones, pobreza, escasez, fracasos, derrotas. Y ese es un problema que vemos hoy en día. Sigue habiendo en los periódicos noticias donde el pleito entre hermanos resultó en una balacera porque pedían el rancho, pedían el ganado, querían quedarse con la casa de la mamá o del papá, y tristemente todo eso genera división en una familia, y una casa dividida no puede permanecer. Y de ese problema Dios también tiene una solución. Vamos al libro de Hechos, capítulo 16, versos 31 y 32. Hay una manera de resolver este conflicto. Hechos 16, vamos a dar lectura al verso 31 y 32. Y habla de una historia donde el apóstol Pablo está con un compañero en la prisión, siendo azotados. Ellos en ese momento cantaban himnos para Dios, cantaban alabanzas llenos de alegría de haber sido azotados por causa de predicar el evangelio, y siendo encarcelados, ellos no se lamentaban, en una condición que para ti, para mí podría ser hasta un sustento para reclamarle a Dios: Señor, ¿por qué estoy encarcelado si yo he creído en ti? Pero miren lo que Dios nos enseña, es poderoso esto. Pablo y Silas dice que estaban cantando después de haber recibido azotes, y estando en la cárcel, dice la Biblia, que ellos estaban orgullosos de haber sido azotados por predicar el evangelio y haber sido encarcelados y golpeados con varas. Y ellos cantaban alabanzas. Sucede que si tú lees versos anteriores al 31, vas a ver la historia. Como cuando ellos estaban cantando alabanzas a Dios, glorificando el nombre de Jesucristo, hubo un gran terremoto, una respuesta de Dios. Cuando vio Dios la actitud del corazón de estos dos hombres, y en ese terremoto se rompió cada una de las cadenas que ellos tenían, se destruyeron la cárcel completa, cayeron las rejas. De momento el jefe de carceleros se espantó, dijo: ¿qué voy a hacer? Yo soy el responsable, y estaba a punto de matarse, de suicidarse con una espada, dice la escritura. Por causa de tiempo no les doy los textos, vamos a leer solamente lo fundamental, pero les relato esto que sucedió.
Este hombre, cuando se vio perdido, cuando sabía que él era el responsable delante de los romanos, que eran los que gobernaban en aquel tiempo, intentó matarse. Pero Pablo le dijo y le grita: no, detente, no lo hagas, aquí estamos todos. Y le relata y le empieza a hablar del evangelio. Este hombre tiene una situación en su corazón, se da cuenta que Dios guardó la vida de todos los presos y que él no tenía ningún problema, reaccionó favorablemente, y vamos a leer lo que él dice en el verso 31. Ellos dijeron, bueno, vamos a leer desde el verso 30. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él sentía que todo estaba derrumbado, él sentía que todo se había acabado, pero cuando Pablo le grita: no te suicides, no te mates, no lo hagas, él recobró la conciencia, la cordura, y hace la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta está en el 31. Dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando tu casa está pasando por problemas difíciles, por situaciones que parecen derrumbar todas tus emociones, todos tus proyectos, todos tus planes pareciera que están destruidos, hay una respuesta para cada situación de tu vida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. Y el verso que sigue es muy importante, el verso 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Esto nos habla de el plan de Dios que sigue siendo para salvación, para vida eterna y para restauración de cada familia. Hay una respuesta siempre que una persona cree en Jesucristo. La bendición de la palabra de Dios va a ser llevada de una o de otra manera a la familia. Hay ocasiones donde que es el primero en una familia en recibir la palabra con gozo y alegría, la lleva a su casa y en casa la reciben. En algunas ocasiones Dios va a permitir que haya oposición de la misma familia por ignorancia, por tradiciones, por costumbres de muchos años. Pero se pierden la bendición más grande que una persona, que una familia puede recibir, que la palabra de Dios empiece a provocar cambios favorables, empiece a producir bendiciones de lo alto del trono de Dios, porque cuando se enseña la palabra de Dios correctamente a través de la Biblia, así como hacemos en cada prédica, damos el texto, el capítulo, el versículo y el libro de cada porción de la Biblia que explicamos, viene un entendimiento especial de lo que antes no sucedía si es que no creíamos en el Evangelio. Este hombre creyó y llevó la bendición a su casa, y la palabra de Dios les fue enseñada a él y a toda su familia, y se cumplió lo que dice esta escritura: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Yo te digo hoy, no hay un problema difícil para Dios, no hay nada imposible para nuestro Dios que no pueda resolver. Cualquier conflicto que estés pasando en tu casa, que estés padeciendo, que estés sufriendo, aún no hemos sido azotados y encarcelados en la mayoría de los casos. Cuando hemos visitado el Cerezo en Coatzacoalcos, hemos compartido y hemos llevado esta palabra a los internos. Muchos internos que están allí están por causas justificadas, cometieron homicidios, robos, delitos, y en algunos casos hay hombres que están de manera injusta allí, pagando algo que no hicieron, pero muchas veces es la única forma que le dejamos a Dios para recibir su palabra. Conocemos un doctor ahí en el Cerezo que él no entiende cuál fue la causa, no hay una justificación. Él lleva casi un año interno allí de manera ilegal, no hay una justificación para su proceso. Él es inocente de lo que le imputaron, le levantaron falsos, y después de un año él sigue allí. Pero antes vivía como un ser común y corriente, como un médico que daba servicio
vivía muy bien económicamente, pero le faltaba lo que tenía y hoy tiene y lo alcanzó en el cerezo, la palabra de Dios. Y su vida cambió, su vida fue transformada y él es un hombre diferente, aún estando encerrado, él se goza en la palabra, él espera con ansiedad el día que regresemos. Nos hemos comunicado por teléfono, los internos están bien a pesar de la contingencia del COVID, de la pandemia. A ellos Dios los sigue guardando, como a toda la iglesia, como a cada creyente, a él y a su casa. Su familia está siendo bendecida, su familia está siendo alcanzada por el Evangelio, y aún él estando en el cerezo, nos ha pedido que oremos por su familia afuera y compartamos la palabra de Dios. Y Dios está haciendo la obra que él promete. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amados hermanos, amigos y todos los que escuchan, les dejo una bendición final, que si no hay esta base, este cimiento, este fundamento en tu casa o en la mía, yo te invito a que lo reflexionemos y nos esforcemos para que esté siempre la promesa y la bendición de Dios a través del Salmo 133, verso 1 al 3. Si ya estamos ahí, vamos a darle lectura, vamos a leer la bienaventuranza del amor fraternal, dice en letras más negritas. Salmo 133, verso 1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Una de las características, una de las actitudes que Dios siempre quiere ver en tu casa y en la mía, para llenarla de bendición, es que los que habitamos, los que vivimos en esta casa, no una casa dividida como lo que leímos anteriormente, una casa Dios quiere verla llena, dice aquí, de armonía. Dice que es bueno y es delicioso habitar los hermanos juntos y en armonía. Dice que es como el buen óleo. Aquí la palabra óleo simboliza aceite de bendición. La unción de Dios se hacía con el óleo, que significa aceite. Para este texto, dice la Escritura que viene una unción especial de parte de Dios para tu casa, para la mía, cuando Dios ve que los hermanos habitan juntos y en armonía. Cuando en una casa se da esto, viene la unción de Dios, la bendición de Dios, y dice que desciende sobre la cabeza. Dice, desciende sobre la barba y la barba de Aarón. ¿Por qué menciona a Aarón, que es el primer sacerdote de la Biblia, el primer sacerdote judío? Nos enseña Dios que aquí hay una dirección especial para las familias. Por eso es muy importante para Dios la familia. Aquí hay un simbolismo muy especial. Dios habla de Aarón como el líder de la familia. El cabeza de la familia es el padre. En algunos casos hay familias donde no hay padre, solo mamá. Ahí representa la cabeza de la familia, y donde Dios ve la unidad, la obediencia de los hijos y de los nietos a ese líder de cada casa, de cada familia. Puede ser el papá, puede ser la mamá. Si Dios ve que los hijos y los nietos obedecen y los hermanos viven en armonía, empieza a ungir al padre o a la madre, a los que sean líderes en el caso de cada familia, y empieza la bendición por la cabeza, por el que está a cargo, por el que manda, y desciende, dice la Biblia, sobre la barba. La barba de Aarón representa, si es varón, el que es líder de familia, la barba representa a la esposa, y esa barba sigue recibiendo bendiciones por causa
de la unción de Dios, de las bendiciones de Dios, para el que está a cargo de la familia, que generalmente debe ser el padre, en una familia bíblica, en una familia de bendición. Siempre el primer lugar de autoridad será el padre. Dios lo estableció así, no podemos cambiarlo. Cuando hay orden y hay obediencia y honra al padre de la familia, la mujer, la esposa, simbólicamente aquí habla de la barba de Aarón, recibe la bendición y no queda allí. Dice que baja hasta el borde de las vestiduras. El borde de las vestiduras representa al resto de la familia, que son los hijos y hasta los nietos, porque los hijos y los nietos representan la vestidura de los padres. Y en esta porción la unción, la bendición de Dios desciende primero al padre, a la mamá y a los hijos. Y dice que cuando Dios ve esto, envía como un rocío de bendición, y al final dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Si tú cumples con este pequeño texto de la Biblia y buscas que haya armonía, y buscas que haya unidad, y buscas que haya un amor fraternal, y instruyes a tus hijos, no importa que sean adultos. Si tú ya conoces el Evangelio y ya te bautizaste conscientemente y ya estás preparado para enseñar, puedes instruir a tus hijos al grado que ellos crean siendo adultos y no han creído en el Evangelio de Cristo, para que un día tomen la decisión de bautizarse, nazcan de nuevo y estas bendiciones de parte de Dios sigan fluyendo hasta bendecir completamente toda tu familia. Y el plan de Dios es que seamos salvos para la gloria de su reino, que tengamos familias completas llenando el reino de los cielos el día que Él nos llame a cuentas. Y es tremenda la bendición que Dios nos muestra hoy, su misericordia y su gracia es para siempre. Y el propósito de Dios ha sido mostrar la importancia de la familia delante de Dios. Que el Señor les bendiga. Nos despedimos como siempre. Con una oración hemos llegado al final de esta prédica. Esperamos que sea de bendición para cada uno de ustedes. Bendecimos sus hogares. Seguimos orando por cada uno de ustedes. Que el Señor les prospere, les bendiga. Y nos despedimos orando. Padre eterno y Dios todopoderoso, te damos gracias por tus bendiciones. Espíritu Santo de Dios, te agradecemos por la dirección de tu palabra y te rogamos que bendigas cada hogar, cada familia. Bendice a los padres, a los hijos, a los nietos y hasta 1000 generaciones. Y si hubiere alguien en las familias, Señor, que están escuchando esta palabra, que todavía no ha creído de todo su corazón, rogamos por ese personaje, rogamos por ese hijo, esa hija, aun si fuera el esposo, la esposa, rogamos en el nombre de Jesús que abra su corazón a tu palabra y les bendigas para que haya familias en unidad y en armonía, y la bendición y la vida eterna llenen sus hogares de toda clase de bendiciones. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga.